Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio de los 5 elementos. Estoy con Moca Studio. Ellos son dos arquitectos españoles, Carlos y Adrián. ¿Cómo andan? Muy Muy bien, por aquí bien. andamos, todo bien. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien. Bueno, están en Madrid. ¿Qué tal Madrid hoy? Pues ha empezado el frío por aquí. Ha empezado el frío, pero seguimos con sol. Aquí Madrid, la Sí. verdad que es un clima, toda la parte de España, y sobre todo Madrid, está muy bien todo el año, o sea que no nos podemos quejar. Mucho sol. Sí, demasiado sol. Aquí demasiado sol, sobre todo los meses de verano son duros, pero el resto del año se agradece. Y bueno, estuvimos hablando, bueno, ninguno de los dos es de Madrid. ¿Por qué están en Madrid los dos? ¿Y de dónde son cada uno? Pues yo soy de Jaén, donde hace todavía más sol que aquí, incluso si cabe. Y Adrián es de Las Palmas, de Gran Canaria. Y coincidimos aquí porque acabamos estudiando básicamente la carrera aquí y coincidimos en el máster. En cierto punto decidimos, bueno, hubo match de humor y de forma de proyectar y decidimos hacer un concurso y ahí digamos que arrancó un poco Moca. Entonces, las carreras de grado las hicieron cada uno en su lugar. Mm, No, la hicimos los dos en Madrid. Lo que pasa Ah, que yo empecé en Las Palmas, me hice un traslado de expediente a Madrid, entonces no coincidimos nunca en clase. No fue hasta, como dice Carlos, hasta el máster cuando coincidimos. Creo que tuvimos un trabajo juntos en una asignatura de composición y a partir de ahí, pues, lo que dice Carlos, nos animamos a hacer un concursito juntos y hasta hoy. ¿y cuánto hace de eso? 5 o 6 años diría yo, ¿no? Más o menos. Bueno, sí, 5 o 6 años igual llevamos con una práctica más intensa, pero creo que hemos salido hace 7 años de la carrera. Sí, O sea, sí, sí. es que el tiempo pasa como volando. Bien, bueno, ahí vamos a ir más o menos viendo sus trabajos, eh, pero ¿cómo se definirían? Porque no- casi siempre está esta imagen del arquitecto, un arquitecto hace casas, edificios, ¿no? Hay museos y centros culturales, y ustedes por el momento están yendo por otros lados, ¿no? Como podemos hablar más de escenografías, de interiorismo, hay como muchas otras palabras más. Sí, ¿creen que la arquitectura también es todo ese mundo que no lo es lo que nos enseñan en la facultad? ¿Cómo van viendo, o es porque son jóvenes y están arrancando? Pues mira, si te digo la verdad, yo no sé, Carlos, pero yo nos definiría como el clásico estudio joven, al menos en el ámbito de España, que es verdad que ahora mismo no es un momento fácil para construir, entonces cualquier oportunidad que encontramos la intentamos transformar en un proyecto. Que de repente estamos haciendo interiorismo, hacemos interiorismo, que diseñamos un mueble, que hay que hacer un proyecto de un parque. Entonces, un poco por necesidad, pero creo que también es interesante el perfil de arquitectos que está saliendo ahora mismo. No estamos solo enfocados a obra nueva, sino que tenemos como un abanico muy amplio de proyectos que nos gusta tocar al mismo tiempo. Mm. Tiene que ver un poco también con el tipo de cliente que ahora hay ahora mismo en España. O sea, en España ahora se busca mucha reforma, entonces muchos arquitectos así más jóvenes al final responden a esa necesidad, que no quita que, por ejemplo, hacemos bastante concurso nosotros. O sea, que realmente, o sea, no es que descartemos la arquitectura o ese modelo como más clásico del arquitecto, sino que realmente estamos respondiendo un poco a todo. O sea, que los encargos que nos llegan son más de interiorismo, pero también estamos haciendo alguna casa. O sea, que no es que estemos cerrados a eso. ¿Y cómo van buscando estas referencias? Porque el interiorismo también tiene mucho de tendencia, ¿no? Como estar como muy actualizados. Y a su vez tampoco en la carrera nos enseñan tanto interiorismo. ¿Cómo es ese trabajo, esa adaptación y esa búsqueda, ¿no? ¿O dónde buscan esas referencias? Sí, Sí, o sea, a ver, a nosotros sí que creo que el haber estudiado arquitectura nos ayuda a darle el enfoque concreto que le damos porque nos gusta ser como muy estrategas, siempre en todos los proyectos. El interiorismo es un mundo complicado porque, como dices tú, está muy sujeto a tendencias y muy sujeto a modas, que como todas son pasajeras, como todas está muy sujeto al gusto particular de cada uno de los clientes que nos llegan. Y nosotros intentamos quitar un poco de ahí el foco y dárselo como una estrategia más general del proyecto, en crear un sistema de... A nosotros nos gusta decir que es como un juego. Creamos unas reglas de juego
con los clientes. Nos gusta que el cliente entienda el juego y si nos salimos de ese juego va a salir mal. Ahora, como para ganar este juego hay muchas formas de llegar al resultado, pero sí que nos gusta como sentar unas bases muy claras y que luego sea el cliente un poco el que nos va llevando a un resultado final. Y con el tema del mobiliario, cómo lo manejan a una escala tan pequeña? Pues a ver, un poco también, o sea, complementando lo que ha dicho Adrián, tendemos como a enfocar todos los grados, o sea, todas las escalas que puede haber en un proyecto de la misma forma. O sea, ya diseñemos un armario o un parque. Entonces, es cierto que lo que hacemos primero es pensar qué queremos hacer, o sea, es lo primero, ver qué necesidades tiene el cliente y una vez llegamos ahí, eh, ponemos unas reglas nosotros, nuestras. Entonces, con esas reglas vamos poniéndola a la prueba constantemente. Entonces, por ejemplo, para elegir mobiliario, pues si la decisión va por un lado, pues lo que hacemos es tratar de buscar ese mobiliario que va acorde a esa idea, ¿vale? O sea, hacemos lo mismo al final en un proyecto como mucho más grande. O sea, que realmente todo depende del concepto que marcamos nosotros al principio, que tiene que ver con los intereses nuestros, tiene que ver con los intereses del cliente, tiene que ver un poco con los condicionantes externos que vamos a tener en cada proyecto. Y en base a eso vamos un poco moviendo fichas dentro del juego, como ha dicho Adrián, y hasta que llegamos a algo que nos interese. Bien. ¿Qué nos pueden contar de este caso, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, ese caso es una reforma que hicimos aquí en un interior para una cafetería en Madrid. Ya luego te contaremos más en detalle en la parte del dibujo, que sí que le damos como mucha importancia a esta parte, aunque parece que a veces está como un poquito ya denostada en esta cultura de la imagen, pero Mm, aquí nos pusimos como una regla muy clara que fuese un mueble que iba del principio al final del local resolviendo todas las particularidades que nos pedía el programa. Entonces, pues, el mueble comenzaba siendo estantería, se transformaba en una barra de comensales. Bueno, aquí tienes como una parte en la imagen anterior que se hacía macetero con una luz que marcaba como la entrada. Detrás de esto teníamos la barra de comensales. Al final teníamos otra barra de degustación en la que se hacían catas de café. Y al final teníamos la cocina, que era donde se desarrollaba ya como la actividad de lo que tenían los propios dueños del local. Entonces, como dice Carlos, nos gusta autoimponernos unas leyes muy rígidas al principio de los proyectos y estar continuamente testeándolas, volver siempre a esas leyes que nos hemos marcado al principio, ya sea en forma de maqueta, en forma de dibujo, en forma de una planta muy diagramática y testearlas, a ver si nos hemos perdido por el camino o seguimos manteniendo esa esencia. Ahí O cuando sea, hablabas de estrategia, en este caso la estrategia era este elemento unificador, ¿no? Este mueble que unificaba todo. exacto. Ahí te referías a una estrategia. Claro, una estrategia que tiene que ver no solo como en lo volumétrico, sino también en lo material. Ese elemento, por ejemplo, iba combinando siempre color azul, alicatado de 10 por 10 y elementos de acero inox. Y eso lo íbamos combinando de diferentes formas en los diferentes espacios. Realmente eso es algo que, por ejemplo, no se le da tanta importancia a nivel de un cliente. O sea, es muy difícil. O sea, el trabajo duro nuestro realmente muchas veces en los proyectos está en hacer el contrato, digamos, del principio con el cliente para que el cliente entienda cuáles son las normas que estamos poniendo nosotros de juego. Porque, o sea, hay que explicárselo todo muy bien, claro, para que lo entienda. Entonces, ese es como el trabajo duro. Y una vez marcamos esas cosas, eh, eh, ya es mucho más fluido, o sea, es mucho más rápido. Bien. Es bastante divertido para nosotros ver cómo el cliente entiende el juego y entiende las normas y se pone a jugar con nosotros. Entonces, como que de repente nos dice, ah, no, pero es que si cambiamos este acabado de aquí, lo tenemos que cambiar allá y en el otro sitio. O si de repente movemos esto, tenemos que mover otras tres piezas. O sea, que también hacer partícipes a los clientes nos parece súper importante. O sea, somos muy partidarios de diseñar con los clientes, explicarles muy bien al principio nuestra metodología de trabajo y que nos vayan acompañando, porque también si te fijas en los últimos proyectos hay como patrones comunes, pero cada proyecto tiene su propia esencia. Y creo que tiene que ver eso con que cada cliente le ha dado su toque a los proyectos que hacemos. Bien. Antes de empezar, siempre cuando veo color pregunto por color, ¿no? Y hay color, ¿no? Siempre hay como mucho color en cada imagen o en cada obra. Eh, Eso es adrede, bueno, en este caso hay verde, ¿no? Como hay un color muy específico. ¿Eso es adrede la búsqueda de algún color? Porque parece ser siempre que es como un color, azul, rojo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el color del moca?
Yo creo que es una herramienta como cualquier otra y que ayuda, sobre todo en el interiorismo, ayuda mucho a conseguir enfatizar algo que quieres marcar en una imagen concreta. En este ejemplo, por ejemplo, esto es un concurso que hicimos para un centro de asociaciones y un auditorio en Galicia y hablamos como de unas bandejas verdes que llegaban hasta un parque que tenía delante, pero que también tenían arriba unos huertos urbanos relacionados con los espacios interiores. Entonces, con este plano verde de suelo íbamos marcando también todos los elementos de mobiliario, las resinas que colocábamos en el suelo, como que ayuda a darle como potencia a la idea. O sea, no, la verdad que no somos muy prejuiciosos en cuanto a usar solo un color o en cuanto a no usar color y que todo sea gamas de grises y beige. La verdad que somos un poquito, no despreocupados, pero desprejuiciados en eso. ¿Les gusta el color? Sí, o sea, va un poco por proyecto, porque también hemos hecho proyectos que al final hacemos una base como súper blanca, donde solo damos matices de color. O sea, tiene mucho que ver con el proyecto, con intereses que vemos a lo mejor en el cliente. eh, no sé, o sea, como dice Adrián, o sea, no somos tan. O sea, evidentemente hay mucha psicología en el color, porque al final los colores que estamos utilizando tienen mucho que ver con lo que nos ha inspirado el sitio donde estamos trabajando o cómo vemos a la persona para la que estamos trabajando. Pero sí, o sea, son decisiones a veces que tomamos incluso inconscientemente. Tienen también que ver con intereses nuestros, o sea que no sé, o sea que igual si la idea es que X cosa va a ser como súper llamativa, pues vamos a ir a tonos o a colores que vayan a ser mucho más llamativos, que si justo queremos que algo no tenga protagonismo, que lo vamos a dejar en gris. No sé si me explico. O sea, yo creo que Bien, todo lo rígido que somos en ciertas cosas, como en las reglas que nos autoimponemos al principio y que somos muy cabezones con eso, luego no lo somos con estas cosas y somos como el último proyecto que tuvimos, que hemos terminado, que es el pub este de Granada, es como azul y rosa, que cuando empezamos no pensábamos que fuésemos a tener este resultado final, pero de repente la clienta en este caso nos llevó por este camino y estamos muy a gusto con el resultado. bien. ¿Y moca? ¿Qué significa moca? Pues viene de los apellidos. Muy sencillo. Sí, es bastante sencillo. Pero nos parecía que era sonoro y lo cogimos. Bien. Luego la Eh, gente te dice, como la cafetera Como el Moca. café. Sí. Y le dices tú no, con C, no con K. Pero sí, es de los apellidos, Moles y Castellano. Es una marca que o sea, ha nacido de nuestros apellidos, pero que no estamos cerrados a que si hay un tercer socio, se puede seguir llamando igual, que no pasa nada. bien. Vamos a empezar con la obra propia, La Marida. ¿Qué es La Marida? Pues, a ver, La Marida es uno de los últimos proyectos que hemos terminado. Es un pub, la reforma que hemos hecho de un pub en Granada, un local de ocio. Una clienta privada que nos contactó, es un proyecto en colaboración con otra arquitecta, con Gador Potenciano, y básicamente es un local de ocio en un sitio muy complicado y muy pequeñito en Granada, una antigua cochera. Es un proyecto interesante ya no solo a nivel de lo arquitectónico, sino a nivel de propuesta de la clienta, como que es un espacio, que es un local de ocio, una discoteca, pero también tiene actividades diurnas, monólogos, charlas, o sea, va un poquito todo como pensado para que sea un local de funcionamiento casi 24 horas, 7 días a la semana. Bien. ¿Coche te referís donde va el auto, donde va el coche? Sí, esto me lo ha pegado una cosa un poco andaluza, que yo estoy un poco en contra, yo en un garaje, pero ahí le dicen cochera, es una antigua Como cochera. nosotros. Entonces, era un espacio como, te digo que es una cochera porque es un espacio como súper pequeño, además con una altura muy reducida, con bajantes de las viviendas que tienes encima, y entonces el punto de partida fue muy complicado. Pero creo que este punto de partida además era interesante por lo que nos dijo la clienta, y es que teníamos que adaptarnos a una imagen de marca existente. Entonces, nosotros aquí jugamos con dos variables. No, bueno, siempre se juega con la variable del espacio y la variable de la luz, ¿no? Pero ya Mm, la variable del espacio nos la estaba condicionando no solo lo reducido del espacio, sino que quería como una cosa como que representase el logo en cuanto a la triangulación. Y luego la variable de la luz la teníamos absolutamente condicionada, que es una discoteca que no tiene ventanas. Entonces la luz es completamente artificial. Entonces creo que este punto de partida fue como lo más interesante y lo que nos hizo como exprimirnos la cabeza y decir, vale, vamos a darle la vuelta a esto, como te dijimos antes, y tomárnoslo como una oportunidad
para hacer algo que no haríamos en un restaurante o en una reforma de una vivienda. La parte es interesante o es llamativo el hecho de donde había un auto, ahora va a haber gente bailando, ¿no? Mm. Cómo cambió el programa, ¿no? Cómo la utilidad del auto ya pasó a ser otra. Sí, a ver, aquí, gracias a Dios, se ha transformado en un local de ocio. Me preocuparía más si se hubiera transformado en una vivienda, como estamos tan acostumbrados a ver que se hace viviendas en cocheras que de repente tienen como un ventanuco dando a la calle. Entonces, aquí creo que el resultado está bien, que se le haga un buen nuevo uso a este espacio. Entonces, Bien, viendo esta planta, la estrategia general o principal, por así decirlo, fue como esas reglas de juego que nos marcamos, fue, vale, vamos a colocar un gran cuerpo suspendido en el centro de la sala, que nos va a este. liberar, sí, que nos va a dejar liberadas las esquinas, y tiene que ser un cuerpo que nos oculte todo lo que sucede encima, porque una discoteca tiene como muchos requisitos de limitaciones acústicas, de climatización, de ventilación. Entonces, que nos esconda todo ese mundo, pero que nos deje ver a través, que no sea como una cosa que de repente te comprima a 250 el espacio, sino que te permita un poco como respirar y tener Mm. sensación de amplitud. Entonces, eso, junto a liberar esas esquinas para que sucediesen todas las actividades que nos había pedido la clienta, pues el acceso, una tarima de baile, una zona para el DJ, la parte para los monólogos. Eso fue como lo que nos configuró la regla inicial del juego que le planteamos a la clienta. Bien. Y el acceso sí es una propuesta de ustedes, el juego del Sí, 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 acceso. bueno, eso tiene que ver también con el tema de licencia y normativa. O sea, teníamos que colocar ahí obligatoriamente un vestíbulo acústico que se llamamos aquí, no sé, en Argentina se dice igual, que básicamente tiene que garantizar que el acceso, o sea, que en el acceso a la discoteca puede haber siempre una puerta cerrada. O sea, que aunque tiene que haber dos puertas para que una siempre esté cerrada. Entonces, lo que decíamos, le explicamos bien a la clienta, o sea, como este sistema en el que colocamos un gran rombo en el centro, eh, debajo justo la barra, porque ella la quería en el centro, y liberamos esas esquinas para precisamente pues dar como acceso, el escenario, todo lo que explicaba Adrián antes. Y además tiene una cuestión más de amplitud, ¿no? Estas cosas de giro siempre te parece como que estás entrando en lugares más grandes. Sí, y de dirección incluso, te diré, porque cuando estás allí, al final la barra queda en el medio y siempre tiendes como a ponerte recto, entre comillas, ¿no? Con esa gran matriz que lleva en techo, mirando hacia la barra, que era un poco también el objetivo comercial, digamos, de la clienta. Y en eso sí que ayudó bastante. Sí. Mira, yo creo que una cosa que es tangente a todos los proyectos que hacemos, cuando tenemos un local, una vivienda o una parcela, empezamos a trazar como ejes que son potentes y que ya existen, y de repente los cambiamos totalmente. Los giramos a 45 grados o empezamos a meter ejes en medio, y que nuestra propuesta sea un poco como lo que altera esa parrilla que teníamos de salida. Bien. No, además para generar visuales y direcciones, para que haya como tensiones. Sí, Efectivamente, sí. o sea, de hecho, eso nos condiciona ya como, lo llamamos como hasta el punto final de la vida útil como del proyecto, bueno, de nuestra intervención en el proyecto, que es cuando llamamos al fotógrafo, y que además nos gusta como ya, si vamos aquí a 45 grados en este proyecto, pues todas las fotos intentar que vayan o a 45 o perpendiculares a estos giros que hacemos, porque al final ahí es donde creo que empiezan a ocurrir las situaciones más interesantes. Acá está el acceso. Eso es. Justo, que es lo que decía Carlos. Por un lado es lo normativo, pero por otro lado es como también lo práctico de intentar reducir al mínimo ese triangulito que teníamos fuera, porque es lo que ocupa el abatimiento de la puerta. Y creo que, No, y creo además que es también es una... como hacer una especie como de ingreso, cuando se te va a llenar la gente, ¿no? La cola, el paso. Entonces, es como que también vas a ocupar espacio público y estás generando un espacio público también al barcito antes de entrar. Eso es, sí. Bueno, se genera Bueno, también como una incertidumbre, ¿no? De qué pasará detrás de ese espacio rosa, porque tú estás sí, viendo un espacio azul desde fuera, que dentro deja un espacio rosa, que luego vuelve a un espacio azul. O sea, sí que buscamos bastante que con el tema de luces, sobre todo, en este caso nos apoyamos mucho, aparte de materiales de luces, fuimos haciendo como esa secuencia de espacios. Y sí que es algo bastante repetido en proyectos nuestros. O sea, en general intentamos eso, pues ir contrastando cosas para que realmente el que entra ahí tenga como una experiencia.
No, y además también tiene que llamar la atención, ¿no? Porque es como, uy, hay una discoteca, no, mejor no, ay, pero ver con algo, no como que te genera como Sí. esa cosa, no, es tarde, no, me vuelvo, no, pero está buena la luz, entonces como que siempre tenés que generar algo. Sí, a nosotros nos interesa sobre todo como dejar entrever desde la fachada lo que sucede dentro, que es lo que te comentaba antes, por un lado de la triangulación del espacio y por otro lado lo de que es un espacio con una iluminación absolutamente Artificial. artificial. O sea, entonces eso ya lo estás viendo desde la entrada, pero como que te da ganas de ver más. Claro, es como que te va seduciendo. Mm, exacto. Ay, bueno, Entonces, se De, ahí. de hecho, en la misma puerta hay una ventanita que es esta. como la mínima con un rombo también, como relacionado con todo esto, todo el tema que estamos repitiendo, triángulos, giros de 45. O sea, nos gusta ser como muy, muy insistentes. Una vez nos ponemos con una cosa, nos encabezonamos y llegamos como hasta el final con ello. Por ejemplo, eso de los rombos, que es el típico ventanuco que tienen las puertas de emergencia, que te lo traen o circular o cuadrado, y nosotros dijimos, joder, pero tíranos los 45 grados, que más te da, que es la misma ventanita. Entonces estuvimos como muy pesados con ese tema porque nos parece que en esos pequeños detalles es como ya llegar desde la estrategia general hasta el mínimo detalle con una misma idea. Bien. Pero lo bueno es que cuando tienen el concepto claro, es una negociación constante, pero entienden las razones de por qué lo estás pidiendo. Incluso los mismos oficios, cuando le explicábamos esto, entendían que se lo pidiésemos. No sé si se entiende. Sí. Sí, hasta como más de su parte por, venga, vamos a conseguirlo porque sí que es verdad que es importante, ¿sabes? Como que hacer partícipe a todos los oficios, a la clienta, que estemos todos como en un mismo equipo, a nosotros también que nos ayuda a llevar las obras, porque es que si no son procesos muy dilatados y con mucha tensión que pueden ser como tediosos. Entonces nos gusta como hacer a todo el mundo partícipe de un mismo equipo. Las fotografías también están muy buenas. Tienen como ese halo de Sí, sí, boliche, de disco, ¿no? De sí. algo puede suceder ahí adentro. Sí, nos parece muy importante como rematar bien los proyectos y luego contarlos, porque es que además luego cuando le sacas fotos como que empiezas a descubrir cosas que tú no habías pensado, pero que de repente aportan más todavía al proyecto, porque yo qué sé, que de repente hay situaciones a lo largo de la obra que te modifican algo que te parece un drama en ese momento y de repente cuando se ejecuta otra cosa, de repente como que le aporta más al proyecto y está bien. Entonces nos parece importante llevarlo hasta el final, hasta la fotografía, el dibujo después de la obra y a tener como un paquetito cerrado del proyecto. Bueno, y en este caso fue imagen subliminal que tienen un gusto exquisito, o sea que es que verle allí trabajar y que ellos miren tu proyecto un poco con sus ojos y con su cámara, pues es que eso, lo que dice Adri, que tienes pensado unas fotos a lo mejor que son las buenas, pero te sorprende y ellos hacen otras, o proponen lo del humo, por ejemplo, que en este caso para las fotos dio mucho juego porque se entendía bien un poco el clima que queríamos ahí. Bien. Eh, bueno, vieron que uno va a un bar, no va a una discoteca a la noche y tiene como esa sensación ¿no? Y de golpe pasa de día como diciendo, yo estuve acá, no, pero esto es horrible, ¿no? Es como que siempre el bar de afuera, es como, viste, pasar de día, o cuando, bueno, chicos, se cierra, prenden las luces blancas y decís, uy, ¿dónde estoy, no? ¿Usted pensaron también esa situación del bar de día y bar de noche? ¿Cómo se vería de día y cómo se ve de noche? ¿O solamente se lo imaginaron de noche? O Pu- sea, sí, esto tiene dos situaciones. Tiene la situación de encender todas las luces y que se pire todo el mundo. O sea, esa Sí, situación existe. Pero por el día, al ser un sitio que no tiene ventana, sí que está pensado para que tenga la misma iluminación. Incluso la iluminación es regulable en varios colores. Luego sacamos algunas fotos como alternando estos colores y ah, tiene como varias situaciones dentro de las configuraciones que te permite cada una de los LED que van por todo el Sí. local. Pero sí que se requirió que si estás por la tarde ahí no notes realmente que hay luz fuera. O sea, era uno de los requisitos. Y por otro lado sí que fue súper divertido planificar el encendido de luces, porque evidentemente es un circuito que nosotros no querremos encender nunca, pero que tenía que estar porque al final es una cosa que hay que hacer, o sea, echar a la gente a cierta hora. con la luz blanca que si vos estabas al lado mío todo el día, como vos sos esto, como decir, no. O Sí, así me están viendo a mí también, ¿viste? sobre todo para verse uno mismo y ya darse cuenta de que se tiene que ir. Sí. Sí, en este caso concreto nos gustó
o sea, acabar este trabajo como apoyándonos en un elemento audiovisual que te hemos puesto también por ahí un vídeo, porque nos parecía que este espacio había que contarlo en vídeo, porque tiene como mucho matiz de eso, de cambios de color, de lo ambiental, de lo sensorial, que en fotos se cuenta, pero que en un vídeo acabas como de potenciarlo. O sea, Muy bien. una vivienda sí que igual la puedes contar más en estático, pero este tipo de locales en la que juega una parte importante todo lo artificial, el vídeo le da como ese plus. Y esta es la Y barra. ahí, claro, ahí está la condición. Bueno, por un lado está como ahí en esa imagen representa como todas las condiciones de partida que teníamos. La triangulación de elementos con esta barra que hicimos en acero inoxidable con chapas plegadas en aspa. La bicromía, que se nos pidió desde el primer momento entre el rosa y el azul y, y esa doble condición que se ve en estas dos fotos que tenemos enfrentadas, que nos gusta mucho como tener como imagen de referencia, como imagen resumen de este proyecto. ¿Y el revestimiento de las paredes, de qué son? O sea, hay sobre todo de inox, o sea, acero inoxidable. De Ah, hecho, ¿también? hay mucho juego con espejos, inox y luego materiales mucho más mates que reflejan la luz diferente. De hecho, fue como uno de los juegos que nosotros sí que intentamos, que siempre debajo del rombo hubiese reflejos y cuando te sales del rombo fuese una cosa muchísimo más mate. O sea, eso fue Bien. como uno de los requisitos que nos pusimos nosotros para el proyecto. ¿Y Y sí que también funciona. para expandir la idea de que sea Sí, más grande? eso es, sí. O sea, de hecho, en el eje corto, digamos, tiene un reflejo infinito y estás viendo reflejos constantemente que pierde hasta la concepción de realmente qué tamaño tiene eso. Mientras que si miras a las esquinas, como son elementos más protagonistas, la entrada, el escenario, ahí no queríamos desviar la atención y sí que intentamos que fuesen mucho más mate. Bien. Y además como focalizar, ¿no? Como que la atención esté en el medio. Eso es. Bueno, en el medio y en las esquinas, ¿eh? O sea, luego en las esquinas esas que liberábamos, se ve en esta imagen, ¿no? Que hemos colocado como unos neones, justo en la arista. Por un Esto. lado, porque claro, es el punto más protegido de gente bailando y dando codazos, pero por otro lado también con una intención de verdad marcar esas aristas del proyecto que son como los espacios significativos en donde tienen lugar como las actividades complementarias que planteaba la clienta. Bien. Claro, el baño y... Digamos que el juego, o sea, para mí el juego era desde esas esquinas conseguir que la gente mira al centro y desde el centro conseguir que la gente mira a las esquinas, precisamente con ese contraste que había entre un elemento y otro. ¿Y cómo van diseñando la luz? ¿La usan por render? ¿Hacen pruebas en el lugar, en sus casas? ¿Cómo van jugando esa tonalidad de la luz? Pues hay un poco de todo, realmente. O sea, al principio probamos mucho en render. Luego trabajamos también con empresas de iluminación que sí que nos asesoran. Y luego, por otro lado, sí que hay mucho de nuestra misma experiencia al iluminar, o sea, sabemos más o menos dónde estamos poniendo los focos. Sí que es muy importante para mí en la iluminación, bueno, para nosotros realmente en la iluminación, jugar a qué quieres iluminar. O sea, no vale con iluminar todo muchísimo porque si todo está iluminado, realmente nada llama la atención. O sea, si todo está iluminado menos una parte que está oscura, al final lo oscuro va a llamar la atención. O sea, siempre jugamos con esos contrastes. Si todo está oscuro pero hay un foco, tú vas a mirar a donde esté la luz del foco. O sea, siempre con ese juego, digamos. Bien. Y en este caso los colores. O sea, precisamente jugamos con el rosa y con el azul dependiendo del espacio, que también allí se ve como esa fusión, ¿no? Entre los dos colores. Es interesante. Sí, lo que decíamos antes, ¿no? Que en este caso concreto el soporte audiovisual nos pareció importante. Nos pareció importante para un poco transmitir el ambiente que estábamos creando dentro de este pub, ¿no? Como para entender todas las decisiones que habíamos ido tomando y ponerte como dentro de ellas. O es que se repiten a veces también los movimientos, ¿no? Sí, tiene que ver un poco con eso que buscamos de perder la concepción, ¿no? O sea, representar un poco también qué va a ocurrir ahí de noche cuando la gente esté bebida, bailando, o sea, va un poco por ahí. Y tiene una tipografía, porque se ve como también de fondo, ¿no? O es un efecto del video. En plan, la tipografía esta que aparece como mensajes como de spam, ¿no? ¿Te refieres? Sí, acá en el medio, ahí eso.
Ah, Ah, eso, esos son neones que sí. están reflejados en los paños estos de inox. Bueno, pero también Sí, está la tipografía del bar ahí, están las palabras, digo, eso aparece en el bar. Sí. sí, sí, sí. De hecho, había como muchos elementos de cartelería que diseñamos también nosotros y tanto el banderín que está afuera, ese elemento que decía de ahí, un logo que está en alguna de las fotos al fondo de la barra, Sí. todos esos elementos luego los fuimos diseñando porque al final todo esto, este tipo de pubs o incluso restaurantes siempre ahora buscan como un punto en el que te puedas echar una foto, subirlo, repostear y toda esta cultura de la imagen que siempre está muy presente. Mira cuando vi esas imágenes que decía la palabra, la avenida en tipografía en neón, es como que de golpe te vas al cine, ¿no? Como, estoy en una ciudad, es como esas imágenes de película Mm. de Las Vegas, ¿no? Como que aparecen la letra en el agua, ¿no? Del callejón sin salida. Sí, sí, total. ¿Y qué es coma? Pues mira, coma es un juego de palabras evidentemente con Mocha, que cuando estábamos pensando en esta segunda parte, que creo que es a la que más vueltas le dimos, a la de obra ajena, es pues lo que ponemos ahí en una pausa hacia nuevas tradiciones. Es una cosa que hablamos bastante entre nosotros, porque no nos gusta, o sea, tenemos muchas referencias siempre sobre la mesa. Te podríamos decir como 20 30 referencias de arquitectos que nos gustan mucho y que nos pasamos constantemente cada vez que sacan una obra, pero tampoco nos gusta casarnos con ninguno. Es como, yo qué sé, como si te preguntan tu película favorita o tu comida favorita, a mí me gusta decir dos o tres, porque es que tampoco hay que elegir una. Yo creo que tiene que ver bastante con nuestra personalidad. O Ujú. sea, no somos buenos groupies. Si nos pregunta el grupo favorito, igual te decimos dos o tres. O sea, no nos solemos mojar. Pero no sé si tiene que ver también con que precisamente muchas veces nuestro trabajo es como mezclar cosas diferentes, como no casarnos con un arquitecto ideal que pensamos que tenemos que hacerlo todo exactamente igual, sino que hay como tres, cuatro que sí que vamos viendo, tal. Entonces, aquí en este caso, efectivamente, dijimos, no queremos tanto tirarlo por narrar una obra de principio a fin como más clásica, sino que lo vamos a tirar un poco pues, de una reflexión que estamos teniendo mucho últimamente, que hablamos mucho entre Adrián y yo, que tiene que ver con cuando encuentras una obra en la calle o en una casa que entras y ves que hay como un cierto cariño a la hora de diseñarlo que lo notas, ¿no? O sea, que te hace como que estés en calma o muchas veces un espacio en el que has estado siempre, has pasado muchas veces, pero de repente cambias el chip y te pones como analítico, te pones a analizarlo y te das cuenta como que tiene unos valores desde el diseño que muchas veces no tienen que ver ni con la moda, ni con lo estético, sino con una percepción que tiene uno, ¿no? Sí, Em, pues, aquí nos parece, hemos puesto la imagen de lo que podría ser la casa de nuestros abuelos, porque nos parece como la fórmula clásica de construir un hogar que tenga una identidad, que no está pendiente del paso de las modas, y de sino que tiene más como el paso de la tradición a través de esa casa. O sea, si tú le preguntas a nuestros abuelos, estaban encantados con su casa, que habían ido como acumulando cosas y decorando como a parches, y al final lo que decía Carlos, que tú es un espacio que recuerdas como con nostalgia, como en un sitio en el que estabas a gusto, pero que luego no sé si está un poco como denostado. Tú piensas como en la casa de tu abuelo, que tenía como siempre todo el mundo nos dice, no, odio el terrazo porque lo tenía en la casa de mis abuelos, o odio no sé qué porque es que me recuerda a casa de mis abuelos. Es como, joder, a mí justo me gustaría que algo me recordase a la casa de mis abuelos porque era un espacio como bien pensado. Bien. Sí, y además como esta cuestión de no todo era nuevo, ¿no? No todo estaba pensado para hacer, ¿no? Como posiblemente estas sillas, posiblemente hubiese sido del tío, del abuelo, de la madre, después pasó a ser del hermano, después se la devolvió, ¿no? Como que iban Sí, o pasando sea, todo pasaba de manos. sí, Sí, precisamente, perdón, que no nada, sé si iba a hablar tú. O nada, sea, precisamente yo creo que en parte es lo que nos interesa. O sea, que al final era un proyecto, o sea, la casa de nuestro abuelo o cómo se construía antes. O sea, era un proyecto que se sabía que no tenía que tener una foto final rápido para allá, ¿no? Que al final tu abuelo ponía un tejido que había comprado, no sé qué, con la vasija de su pueblo, con las fotos de cuando se casó, con el nuevo electrodoméstico que era súper nuevo y que estaban sacando
en el año 60 y que quería tenerlo y lo colocaba, ¿no? Y la mezcla entre todo eso también tenía como una magia Mm. que al final había algo que lo tenía que unificar, que era como su proyecto personal de casa, o sea, de casa o de pisito o de lo que fuese. Y, y al final tiene como algo romántico el que sí que esa casa realmente, si tú la ves ahora, ha evolucionado y ha ido como añadiendo capas, pero sigue siendo lo mismo. Y eso creo que es bastante fuerte. Y también, bueno, no sé cómo, acá se dice como estás en pose, ¿no? Con esta cuestión de, está todo pensado para demostrar que, ay, este mueble me lo compré en tal lugar y sale carísimo, y entonces, ¿no? Estás como que toda tu vida es como una demostración de algo, ¿no? De que sos inteligente o que sos poderoso, ¿no? Y en estos casos no sucedía, en la casa de tus abuelos no estaban en pose, no te estaban como realmente eran las fotos que se habían casado. Y posiblemente alguien dice, ay, ¿cómo vas a poner una foto de casamiento? No va, es como, aparte ese vestido Sí. es muy 80 tipo, ya pasó de moda, ¿no? Como que. eh, Sí, entonces, yo creo que no. creo que hay algo de eso también, ¿no? De que nosotros estamos en pose todo el tiempo y ellos estaban como más tranquilos. Sí, y no solo con cosas caras, sino que tú a día de hoy como que tienes como en mente meterte en una casa a vivir y llenarla como te mueles de IKEA desde el primer momento, que es como montar una especie como de set de rodaje para tu vida, pero no existe Exacto. como eso de ir haciendo como poco a poco, ir pensando bien lo que necesitas, como acumulando cosas, que es que también lo que decías antes, la cultura de la acumulación de nuestros abuelos, que tenía las sillas de tus tíos, los retratos, que a veces había gente hasta que nadie conocía, que no sabían cómo habían acabado esos retratos. Pues esa cultura de acumulación se ha perdido y ahora es como la construcción de ese escenario para que tú vivas. Entonces, a nosotros nos gusta pensar más como saltando un poquito hacia atrás, como en la base, en hacer como una base que funcione, que esté bien y que luego cada uno, cada cliente, esto es muy concreto de la vivienda, pero que cada cliente vaya como aderezándolo con su vida. O sea, tiene que ver con la vivienda, pero también tiene que ver con lo público y con cómo se percibía en las calles. O sea, no sé, al final, quieras que no, nosotros somos provincianos, o sea, que estamos en Madrid, pero hemos vivido lo que es un pueblo. Y hay como algo bonito en darle un proyecto como a medio hacer a gente que luego al final lo hace suyo y eso es como una cosa muy potente, de la que se habla muchísimo y realmente se ha perdido. O sea, que es difícil, incluso se intenta ahora poner nombre en inglés para que se sienta como que es algo moderno que tiene que hacer la gente para cuidar un espacio público entre todos, ¿no? Pero que realmente sí que era algo potente y que tiene más que ver con que el proyecto sea bueno y que la gente lo sienta como suyo, más que en sí como con sacarle rentabilidad a cosas rápido ya y con acabar los proyectos rápido, no sé, o sea, ahí hay como una reflexión que sí que estamos teniendo bastante últimamente y que nos parece interesante. Ahora pasamos al dibujo, geometría, de lo aparentemente sencillo a lo conscientemente complejo. ¿Qué sería Sí, esto? pues a ver, geometría, esto, nosotros el dibujo es como una herramienta que usamos muchísimo, sobre todo al inicio de los proyectos para otro juego que nos hacemos Carlos y yo al principio de los proyectos es, vamos a intentar dibujar con el menor número de líneas el proyecto que estamos desarrollando. Entonces, de repente nos hacemos como una serie, un juego de distribuciones, pero que tienen que ser como muy esenciales. Tienen que ser las suficientes pocas líneas como para que se entienda un concepto fuerte, pero tiene que haber también suficientes líneas como para que tenga riqueza. O sea, tampoco nos vale como poner 4 líneas en un papel. Entonces, esta serie de diagramas, que son en concreto una reforma aquí en un piso de Madrid, representan bastante bien de lo que estoy hablando. Es como conceptualizar al máximo una idea de proyecto en una planta. Por eso le decimos que es como aparentemente sencillo, pero luego es en sí mismo bastante complejo el sistema que proponemos para cada uno de los proyectos. Sí. O sea, Y voy a en añadir el que nuevo proyecto, ¿cuántas opciones? O es es, es ir el mismo proyecto con 4 opciones. y siempre Y trabajan con estas esto, o sea, posibilidades? ¿el qué, perdón? ¿Siempre trabajan con varias posibilidades para un mismo proyecto? Mm, hay proyectos que vemos más claros y proyectos que vemos menos. En este proyecto concreto, o sea, esto es un dibujo que hemos presentado a unos clientes. Se lo presentamos en el minuto uno para que ellos entiendan con lo que estamos trabajando y luego, evidentemente, le explicamos cada esquema particular lo que condiciona dentro del proyecto.
pero sí que nos gusta que lo entiendan de primeras, porque cuando nosotros le decimos, vale, vamos con la opción uno, 2, 3 o 4, ellos saben qué virtudes eh, qué puntos menos favorables tiene cada una de las propuestas. Sí, o sea, de hecho aquí fue interesante porque le presentamos como este juego a los clientes y enseguida lo entendieron. Y enseguida incluso ellos entendían qué opciones estaban mejor y cuáles estaban peor. Entonces fue un debate como bastante enriquecedor con ellos, porque además yo creo que viendo esto como que todos, entre los cuatro llegamos a una solución que nos pareció que era la mejor. Bien, Y luego aquí te hemos traído de dónde viene esto, ¿no? Porque, a ver, no estamos inventando nada, ni mucho menos. Entonces hemos traído como referencia de esos dibujos esenciales que, por ejemplo, tiene Falatelier, que tiene como unas plantas como que tienen muchísima expresividad formal y además como una desprejuiciación increíble, que a nosotros nos encanta porque al final es como mm, intentar como llevar el concepto a la máxima complejidad posible, pero siempre desde una línea. Entonces, creo que de aquí viene un poco nuestro interés como por, sobre todo en reformas de interior y sobre todo de vivienda, pero también lo hacemos con el resto de proyectos, intentar como sintetizar al máximo estas ideas. Luego también te bien, hemos puesto algún otro dibujo que era de Cottage y no sé si te pusimos alguna planta más, Sí, de Tony Gelabert y de Gonzalo del Val, porque sí que nos parece que para que se entienda tanto por la dialéctica que hablamos con el cliente como a nivel gráfico, incluso cómo se va a construir después, porque esto nos ayuda a tomar las decisiones, hay que tener como este esquema que vayamos, como te decía antes, revisitando continuamente para ver si nos hemos perdido por el camino o seguimos como con una dirección clara. qué bueno, yo creo que hay un punto fuerte ahí también en tener mucha voluntad de que el cliente entienda, o sea, que no solo un arquitecto entienda un plano o entienda un render o un esquema o cualquier cosa. Entonces, si que nos autoimponemos el ejercicio de simplificarlo, o sea, que realmente a veces que está simplificando, o sea, como que vas a lo esencial para contarle lo primero, o sea, el primer paso, el punto cero al cliente. Y luego ya le vas contando como más cosas. Y siempre autorreferencias, ¿no? Pues, es que la idea era esto, ¿te acuerdas que partimos de aquí? Vale, entonces esto no sería mejor así en lugar de esta otra forma. De esa manera, realmente conseguimos que, a nuestro parecer, el proyecto sea más interesante. Y muchas veces tiene que ver también con aplicar un tema compositivo que pasaba en las plantas de Fala. O sea que tenemos como un poco de miedo, los arquitectos hoy día, como a que se entiendan las cosas como banales, pero al final lo compositivo también te está ayudando. O sea, que está ayudando a que una persona que va ahí entiende perfectamente que tiene un valor el espacio que igual no es capaz de decirte por qué, y no hablo de arquitectos, hablo de usuarios. Y creo que eso sí que tiene que ver bastante con la composición y sí que es algo que intentamos darle vueltas. Evidentemente hay pisos, cuando se intenta romantizar un piso de 25 metros cuadrados en París, pues tiene ciertas limitaciones, ¿no? Porque al final una cama tiene que haber, o sea, y ahí pues hay que ir como a lo mega esencial. Pero cuando nos permite este juego sí que intentamos darle un puntito ahí. ¿y siempre trabajan con diagramas? ¿Tratan de trabajar el diagrama? Siempre, sí, sí. Y sobre todo muy desde el principio, pero también al final. O sea, también al final cuando acabamos el proyecto y empezamos como a dibujar el proyecto que hemos terminado, nos gusta como volver a hacer ese diagrama, ver si se pasa desde el principio, ver si ha mutado, porque puede ser que haya mutado por condiciones tanto de constructivas, que de repente hemos demolido un piso y nos hemos encontrado cosas que nos han hecho cambiar el diagrama, como de decisiones de los clientes o como necesidades intermedias que surgen. O sea que sí, sí, siempre trabajamos el diagrama. También incluso en Y- concursos, ¿eh? Que cuando hacemos concursos le damos mucha importancia a los diagramas porque al final con cuatro o cinco esquemas tienes que contar un proyecto y no, subirlo a LinkedIn. es que dijeron que le gustan los 90 y los 90 son diagramas. Igual viene de ahí. ¿Qué ventaja encuentran trabajar con los diagramas en ustedes? ¿Qué creen que es beneficioso? Primero entendernos entre nosotros, diría que es lo esencial, porque, o sea, en nuestra conversación minuto uno de cada proyecto, de cualquier tipo de proyecto, es dibujar como cuatro líneas encima de un plano, en un croquis, y explicarnos el uno al otro para ir como amasando una idea y llevándola a un punto que esté bien. Eso es lo primero. Lo segundo, explicar lo que decía antes. O sea, ser capaces de contárselo a alguien más allá de, no, es que soy un artista
y es que esto es así porque me he Y ser iluminado. No. concretos, y a lo concreto. Somos bastante prácticos también, yo creo, para este tipo de cosas. O sea, nos gusta que las cosas se puedan explicar, nos gusta que se pueda probar que una idea es mejor que la otra. O sea, porque realmente sí que creemos que hay ideas que son mejores que otras y que hay proyectos buenos y que hay proyectos malos. Bien. Sí, yo creo que también es la inmediatez que te da un esquema. O sea, por un lado conceptualiza, pero por otro lado es la inmediatez, porque cuando te pones ya como a dibujar, no sé, los espesores de los muros o los acabados o un despiece de un pavimento, te estás perdiendo en otras cosas que igual te hacen como desvirtuarte de la idea del proyecto. O sea, tienes que ir como a lo mega genérico desde el principio y a partir de ahí ir trabajando, metiéndole capas de complejidad, pero siempre como desde una base que tengamos como muy clara. O sea, hasta que nosotros no tenemos una base muy clara, no nos gusta dar el paso siguiente, que es como definir ese proyecto. Y los dos hacen todo. Porque él dijo un momento para entendernos. Pues Ustedes absolutamente dos todo. hacen todo. No es que Carlos hace el dibujo y Adrián No, el render no. Ustedes dos hacen todo. los dos hacemos desde el Excel de contabilidad del estudio hasta los renders. Sí, Pero, sí. pero digo, no tienen tareas separadas. No, dependiendo un poco del proyecto nos vamos organizando. O sea, suele ser bastante natural. Coge uno una cosa, la coge otro. O sea, sí que nos gusta como resobar los dibujos y que pase por las dos manos porque creemos que así también lleva como un punto mejor. Pues Sí, a mí me tampoco se gusta dividen como... por tareas. Yo hago la discoteca, vos haces el departamento. Los dos hacen la discoteca y los dos hacen el departamento. Suele haber uno que quizá lidera más lo que es el cliente en sí, pero en distintos proyectos va cambiando. O sea que en un proyecto a lo mejor hace uno los renders, en otro lo hace el otro. O sea, ahí sí que... Sí, porque además creo que lo más importante de todo en estas cosas es muchas veces no estar de acuerdo en las cosas, porque cuando hago algo, se lo enseña a Carlos y no está de acuerdo, de repente digo, hostia, es que tiene razón, entonces él hace otra cosa, pero no estoy de acuerdo yo, entonces como que en ese momento en el que empezamos como a definir entre los dos una cosa es donde sale creo que un buen Mm, proyecto, sí, a mí me costaría muchísimo estar yo solo haciendo un proyecto, porque claro, empiezas a dibujar una cosa y crees que está bien y de repente ves el resultado y no lo está. Cuando lo confrontas con otra persona, como que de repente te empiezas como a poner a prueba. sí. Ah, es Que tenemos girasol. criterios muy parecidos también. Tenemos criterios muy parecidos para debatir los proyectos. Bien. Maqueta, contraste. Reglas de juego por contraposición. Sí, aquí, a ver, nosotros en maqueta, la verdad, la maqueta que trabajamos es la maqueta digital, pero sí que nos gusta como esta evolución de la maqueta física en cuanto a que en la parte de anteproyecto, a ver, nosotros trabajamos de forma muy digital, entonces no tenemos igual como el espacio o igual la costumbre de estar aquí como cortando cartones y tal, nos gusta como modelarnos algo como si fuese una maqueta. Entonces, por ejemplo, este encargo es una vivienda unifamiliar que estamos haciendo en Gran Canaria. Una casita rural, en un sitio así como muy del centro de la isla de Gran Canaria. Entonces, la clienta quería una vivienda prefabricada de madera. Nosotros dijimos, venga, para adelante. Entonces, vamos lo primero a desarrollar un anteproyecto y en este proyecto vamos a hacer una maqueta. Entonces, esto para nosotros es nuestra maqueta. O sea, luego verás en las siguientes diapositivas que seccionamos esa maqueta, porque la maqueta nos ayuda, por un lado, a conceptualizar las ideas que le queremos transmitir a la clienta, que aquí era un gran cuerpo extraño dentro de la vivienda que nos va haciendo, que nos rompe como un volumen tradicional de vivienda con cubierta a dos aguas. Y por otro lado, pues empezar a debatir con la propia clienta materialidades, espacio, porque le enseñamos secciones para que entienda los espacios. Creemos que es una herramienta muy potente para que un cliente, como, así como eran las maquetas antes, cuando no existía posibilidad de hacerte tu render súper realista, la maqueta ayudaba al cliente a entender la espacialidad, pues aquí pasa un poco lo mismo. Y además un poco aumentado, porque podemos como seccionar la maqueta, despiezarla, quitarle planta, o sea, es una herramienta que usamos muy desde el principio nosotros. ¿Y por qué hicieron ideal, esta tipología de casa a dos aguas y después la rompieron? Pues, Lo- o sea, tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, por un lado, con lo de revisitar un poco lo tradicional. O sea, sí que damos bastante importancia como al lienzo. O sea, si nosotros empezamos a hacer como cuerpos extraños unos con otros, ¿no? Al final nada va a llamar la atención porque no estamos contrastando nada. Entonces, en esa suma de capas que hemos hablado antes, o sea, sí que nos parecía que aquí era muy interesante, pues partimos de
¿cómo se construiría una vivienda tradicional ahora mismo allí? O sea, que sería una vivienda a dos aguas, como las que hay pegadas, con las máximas ventanas, todo en CLT, o sea, prefabricada en CLT. Y, y luego dijimos, vale, pero ahora tenemos que meterle como lo funcional. Y lo funcional normalmente es algo que queda como oculto, que queda como al fondo de la casa, en medio. En este caso dijimos, pues vale, pues nosotros le vamos a dar cierto protagonismo desde precisamente ese contraste con el lienzo, que es la vivienda básica. De hecho, si luego vas a las plantas, se ve que en la decisión, digamos, de organizar la vivienda es una retícula de cuadrados con los espacios mínimos a la que luego realmente le hemos superpuesto un cuerpo extraño ahí. Y ese juego entre una cosa y otra a nosotros sí que nos parecía bastante interesante, como precisamente no solo el contraste, sino la tensión que se genera entre ese cuerpo que estamos metiendo ahí y el resto de la vivienda. El cuerpo, digamos, que tiene un protagonismo geométrico que sí que nos interesa a nosotros, o sea, que no, tiene que ver un poco con el discurso del resto de proyectos que hemos presentado, mientras que el otro es como una cosa más funcional, o sea, que sí que hemos querido que sea como resolver. Bien. Y creo que en estos proyectos también, que son de obra nueva, también es como buscarle ahí las trampas a la normativa, porque sobre todo en entornos rurales la normativa es como súper limitante, o sea, al final te da como un volumen capaz. Entonces nosotros, nuestro criterio de partida, vale, vamos a coger este volumen capaz y vamos a ver que nos dejan trastear con él. Entonces vamos a meterle un cuerpo aquí dentro que a nivel normativo es como invisible, por así decirlo, y vamos a darle todo el protagonismo al interior y lo de fuera. Va a ser una vivienda a dos aguas del entorno rural de la ordenanza de turno. Sí, luego hay unas imágenes que se ven en este proyecto en concreto, sí que estamos intentando como potenciar al máximo la espacialidad de una vivienda tradicional canaria, con dobles Sí, alturas, con espacios conectados, con un salón de 9 metros de alto, justo ahí, ah, justo ahí. Y ahí en esa imagen, por ejemplo, se ve, a nivel de acabados no sabemos, estamos ahora mismo listo. desarrollando el proyecto, no sabemos si va a acabar así o de repente va a ser un resultado diametralmente opuesto en cuanto a acabados, por lo que te decimos de que es una decisión que tenemos que ir acompañando a la clienta para que nos lleve ella a un resultado. Pero sí que tenemos esas intuiciones que se ven en las imágenes que de repente ahí, de repente lo hemos pintado todo de amarillo, ese interior de la zona de la escalera y estos espacios más comprimidos, lo hemos pintado amarillo para saber que ahí va a suceder otra cosa diferente al resto de la vivienda. Ah, es pequeña la casa. Son 2 cuartos. Sí, 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 es una casa pequeña, pequeña. La parcela es de 10 por 15. Es una parcela que tiene limitaciones urbanísticas infinitas. Entonces es como, Parecía muy hemos grande. hecho el esquema. Sí, hemos hecho el esquema más sencillo, lo que decía antes Carlos, hacer una retícula de 3,4 por 3,4 y meterle en medio un cuerpo extraño, que es el que nos va como resolviendo los servicios y como resolviendo materialmente el interior de la vivienda. Y esta es una doble altura. Exacto, sí, eso es una de la altura de un salón de 9 metros de alto, con un huequito arriba, o sea, bueno, ahí estamos como explorando en esa retícula de espacios iguales de 3,4 por 3,4 la relación que se van dando entre los espacios, pues como un espacio se corta a la mitad a 1,7 y nos da otro 1,7 de doble altura, o como de repente desaparece uno de los cuadrados y es una doble altura como la imagen de la derecha de 9 metros de alto. Estamos como haciendo manipulaciones a ese juego muy estricto que nos hemos puesto al principio. Bien. ¿Y el piso verde, cómo te lo imaginas en este caso? ¿De qué es? Pues esto va a ser un debate con la clienta para ver qué le encaja mejor. O sea que, pero lo que te decíamos, o sea que aunque nosotros al final aquí le estamos dando, como ya hemos llegado a un punto del proyecto en el que ya le estamos empezando a mostrar materiales, si luego finalmente el cliente quiere otro material, no nos condiciona tanto realmente a nivel de que creamos que el proyecto esté bien o no. O sea, Bien. si entre una gama súper extensa de materiales que creemos que sí que le encajan en esta casa, hay para elegir por nuestra parte y por parte del cliente. Bien. Y ahora el objeto. Sí, aquí hemos puesto como titular coherencia porque el objeto para nosotros es como la herramienta para llegar al final del diseño de, por ejemplo, una vivienda. Hemos traído un ejemplo de una vivienda aquí en Madrid que el punto de partida era también peculiar porque era una vivienda con un pequeño patio con una higuera impresionante que se veía desde todas las estancias. Entonces,
aquí lo que intentamos fue, por un lado, resolver los condicionantes, evidentemente, de quién iba a habitar la vivienda con una base más correcta, pero esta base la fuimos salpimentando como con pequeños objetos que te iban cualificando todas las estancias para unificarlas, que son estos de aquí. De repente metíamos unos marcos que teníamos existentes de una altura que se nos salían de una regla de juego que habíamos puesto, que era una línea de dintel. Este marco se salía, pues lo pintamos de rojo. O un elemento de lavabo muy bien diseñado así de baño, también con mismas características. Siempre manteniendo cualidades similares de materialidad, de forma, de color, pero alterando siempre alguna. Por ejemplo, el tercer objetito es un banco de un espacio de lectura que forramos en moqueta. Pues cada uno de ellos iba como dando una cualidad particular a cada uno de los espacios, pero se iban relacionando entre ellos. Bien, que son estos elementos de ahí. Sí, sí. Sí, luego te hemos puesto también una diapositiva para que, saltando antes a la marida, porque es un ejercicio que nos gusta hacer en muchos de los proyectos, y es como llegar hasta el final. Llegar hasta el final diseñando 3, 4, 5 objetos, pero que también pertenecen al dibujo general del proyecto. O sea, siempre siguen manteniendo la idea como de lo más genérico, incluso a veces, no sé, hemos hecho algún proyecto de parques o de master plan, pues desde el master plan hasta el objeto, como intentar tener un hilo conductor que le dé coherencia al proyecto. Ese es el primer caso, la discoteca. Sí. Ujú. Sí, sí, que un poco lo mismo, ¿no? Como coger estos intereses particulares o estas reglas que en este caso no nos autoimpusimos tanto, sino que venían dados de una imagen de marca, de triangulaciones, luces, juegos de luz, de color, de efectos de reflectancia, pues dejarlos reflejados también en los objetos que diseñamos para ese espacio. Y aquí, bueno, traíamos eh, dos plantas, ¿no? El estado previo y el estado reformado, que son prácticamente iguales porque era un punto de partida muy complicado, con muros de carga en casi todas las posiciones. Entonces, más que mm, lo que solemos hacer siempre, que es como coger y girar y empezar como a trazar nuevos ejes, aquí lo que hicimos fue como añadir esta matriz de pequeños objetos que nos iban como cualificando todas las estancias. No, la cocina la transformaste en cuarto. Sí, exactamente. Y el baño, había un pequeño aseito al lado de la antigua cocina que lo transformamos en un rincón de lectura, que es lo que tienes justo al lado del dormitorio. Hay una cosa chiquitita. Eso ahí era un aseo como mínimo. Además la casa estaba reventada y lo transformamos al final, creo que era el espacio más asqueroso de la vivienda, Ya, lo transformamos como en el espacio más especial, porque sí. era un rinconcito de lectura ahí con un banquito de moqueta y una luz para ponerte a leer, que lo tienes en alguna de las fotos que te hemos adjuntado. No. ¿Y cómo es ese momento? Ustedes llegan a llegaron a esta casa, ¿no? Llegaron acá un día, no, queremos remodelar esto, ¿no? Ustedes estaban paseando por ahí, ¿no? ¿Y cómo era el efecto cuando entraron al baño? Dijeron, esto puede ser una sala de lectura, la cocina puede ser un cuarto. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo van armando eso, no? Porque uno, de golpe, después se van a tomar un café con la persona que demostraba el edificio, con el departamento, ¿no? Dijeron, ¿y qué pasa? Bueno, el baño puede ser una sala de lectura, y la gente la mira como diciendo, ¿eh? ¿Cómo es ese paso de una cosa a la otra? En el momento se van entendiendo imágenes, se toman, tienen unos 10 15 días de pensar. ¿Cómo es ese trabajo? No suelen ser ocurrencias. O sea, a veces sí, ¿eh? A veces de repente se nos ocurre una cosa o estamos viendo, no sé, una exposición en donde sea y de repente pensamos, ostras, esto me recuerda a esto, pero suele ser más una presentación como bien argumentada en la que pues le enseñamos al cliente algo que sea capaz de ver. O sea, o le dejamos como que imagine, porque a veces también está bien. O sea, que realmente el rincón de lectura ese sí que fuimos, teníamos claro que iba a ser un rincón de lectura, pero le fuimos dando forma después. O sea, que a veces viene como súper rápido, otras veces sí que lo trabajamos más, discutimos entre nosotros, probamos 5 cosas, vemos que está mejor. Yo creo que un interés que sí tenemos es como, porque quiero recordando que cuando fuimos a hacer la visita nos dijeron, joder, y aquí tenemos este aseo que no sabemos qué hacer con él. Como que ahí es cuando a Carlos y a mí nos pica la curiosidad de decir, joder, pues este va a ser como el espacio que mole. ¿No? Como coger aquí, meterle intensidad y hacer de verdad que eso sea como un rinconcito de lectura donde antes teníamos un ¿Qué es váter y esto, un no? lavabo, que da una pena verlo, sí, sí.
como tenían un espacio con su ventanita, con sus vistas a la higuera, con unas baldas en el lado que no se ve había unas balditas para colocar libros, entonces que tenga ahí como su sitio más especial. Me gusta como, también pasa un poco con la referencia a la casa de los abuelos, como fijarnos en los puntos de mayor conflicto y tomárnoslo como oportunidad o hacerlos nuestros. Bien. Acá están diciendo de los marcos, esto que decías antes, ¿no? Sí, justo. Sí, sobre todo eso, que en todas las estancias, luego teníamos más fotos, pero en todas las estancias intentamos que siempre haya un elemento que se vaya repitiendo y que te vaya como guiando por la casa. Entonces aquí el color era el rojo, el resto de cosas, la materialidad, la reflectancia, como el matiz fino, iba cambiando. Bueno, igual que el bar, ¿no? El espejo, ¿no? El espejo ubicado acá para que parezca que los reflejos, ¿no? Parezca más amplio, ¿no? Se repitan los espacios. Acá en esta Sí, imagen. eso es una cosa que siempre nos gusta, como colocar espejos en sitios concretos para repetir una cosa de forma intencionada. Repetir un eje, como en la marida para repetir una secuencia de espacios. Siempre es una cosa que solemos meter en casi todos los proyectos. Evidentemente, como todo el mundo mete espejos en vivienda, pero que nos gusta como marcarlo bien en un punto concreto. Ah, en ese caso está como repitiendo este color, por ejemplo, ¿no? Sí, nos interesa como lo que pasa más allá. Cuando ves la repetición del espejo, qué es lo que está sucediendo. Cuando colocas dos espejos enfrente, que empiezas a repetir infinitamente algo. Entonces, en concreto, en este proyecto tuvo como una segunda fase en la que se nos pidió un objeto extra para Ah, añadir a esta familia de objetos en la parte del jardín. O sea, aquí no, lo que te decíamos antes, de también relacionándolo con otros apartados, con la parte de geometría, nos gusta como coger un elemento geométrico y ser como minuciosos hasta la esencia del detalle. Aquí la losa, por ejemplo, del suelo, hicimos una losa con unas formas que iban haciendo curvas y contracurvas en torno a la higuera. Y cogimos este último elemento, el banco, que era un ejercicio en verdad bastante sencillo, pero mm. nos lo tomamos como una manera muy intensa, como para hacer como una pieza muy bien diseñada, muy bien modulada. No sé, fue una cosa como bastante divertida para luego. O sea, lo curioso es que todo el proyecto arrancó desde esa higuera y al final, para colmatar, teníamos que, digamos, colocarle un asiento a los clientes que iba justo mirando hacia esa higuera, ¿no? Y tenía como ese punto eh, bonito de terminar el proyecto haciendo el diseño del último objeto de toda la serie de objetos que habíamos hecho, justo ahí, en ese patio. Yo Bien. digo que para hacer una cosa relativamente sencilla, hicimos un ejercicio ahí como muy sesudo de modular. O sea, nos tomó como un montón de dibujos, sí, sí. Con un montón de dibujos para ver cómo hacíamos la base, si hacíamos como unas bases a 45 grados para tener el soporte suficiente para el tablero que luego va forrado alicatado, que estuviese perfectamente modulado, como, bueno, fue una cosa bastante Que divertida. fuese cómodo, que cupiese los pies. Un poco lo que nos preguntabas al principio, que si en vez de estar haciendo obra nueva, estamos haciendo interiorismo, estamos haciendo, de repente hacemos un banco. Y yo qué sé, nos lo tomamos como una oportunidad que está bien para poner nuestros intereses y como nuestra capacidad de proyectar. Sí, es planteártelo todo como un reto y eso, que lo he dicho como 7 veces ya, pero que es muy importante, como una oportunidad Claro, para que alguien se pueda sentar en su jardín tranquilamente a leer y todos los días estén mirando su higuera, sentados en su banco o comiendo con amigos y diciendo, joder, estoy a gusto en este último banquito que he ahí está. diseñado para mi casa. Bien. Ah, y esta celosía después. Sí, esos son como las vistas desde el banco, ¿no? Que tenía vistas pues a esa higuera, a esta losa que habíamos quebrado para dejar una pequeña parte del terreno para que pudiesen plantar los clientes y esa celosía que te dejaba ver lo que pasaba detrás, que era una zona por la que podía pasar gente, pero también te mantenía tu privacidad. Muy bien. Ahí, Moca. Bueno, y hoy en día, ¿qué está haciendo Moca? ¿A qué se está dedicando hoy? A lo que nos cae, a lo que nos cae. O sea, ahora mismo pues estamos con dos reformas aquí en Madrid, también un poquito sesudas así a nivel como de los intereses que te hemos ido contando de geometría y de esquemas de principio muy claros. Estamos haciendo esta viviendita que estamos haciendo en Gran Canaria, que es como casi que el pequeño tesorillo que estamos ahí como mimando y tal. Ahora empezamos en una fase un poco más administrativa, pero que también es divertida y que también forma parte de nuestra profesión de estar lidiando con la administración pública. Y luego siempre concursando, siempre buscamos concursar
en medida de que también nos dejan, porque como estudio joven tampoco a veces es muy fácil concursar, tienes que buscar colaboraciones o buscar el concurso que ha salido de un parque en no sé dónde, pues allá vamos nosotros. ¿Y el concurso qué tiene que tener para que les interese? ¿O qué clase de concurso les interesa hacer? ¿O les gustaría hacer? Te diría que el requisito principal es que podamos cumplir una solvencia técnica y económica que nos permita presentarnos, o que nos podamos al menos presentar con, nos gusta mucho colaborar con, sobre todo con gente de nuestra generación, amigos nuestros que estamos iguales, pues hacemos mucho equipo con amigos de la universidad, con amigos que nos hemos ido encontrando después, nos gusta trabajar porque además eso te da como otra visión, porque Carlos y yo estamos acostumbrados ya a trabajar juntos, tenemos las ideas muy claras, nos pasamos casi mismas referencias, ¿no? Pero cuando de repente viene otro equipo de dos amigos que tuvimos en la uni que tienen una manera de proyectar completamente diferente, pues ahí creo que hay sinergias interesantes. Pero por un lado, que se nos permita hacer el concurso por solvencia. Por otro lado, pues yo que también siempre hay condicionantes que ayudan, por ejemplo, extensiones de entrega, plazos, que no sean como estos concursos que salen como para 2 semanas y que es una cosa como que no te permite ni madurar una idea. Pues nos hacemos como tablitas, valoramos internamente en reuniones y nos lanzamos. Pero luego a nivel programático, lo que sea. Si es una Bien, vivienda, una vivienda. Si es unas oficinas. Si es un master plan, un master plan. Lo que caiga, un edificio, centro cívico. Mm, Hemos hecho como cualquier cosa que se nos ha ido poniendo delante. bien. Sí. ¿Y cómo buscan al cliente? ¿Cómo creen que el cliente llega a ustedes? Pues es otro Pues, trabajo, ¿no? Del arquitecto que también, ¿no? no, Hay que sí, buscar el trabajo. Sí. es un trabajo muy complicado y sobre todo pues intentamos, otra vez hablando de las redes sociales, que por un lado es peligroso, pero por otro lado es una herramienta que a gente como por ejemplo estudios jóvenes nos facilita mucho la capacidad como de mostrarte e intentar que tengo como una creencia, ¿no? De que cuanta más gente vea, más posibilidades tienes de que tengas un cliente, porque luego siempre tendrás un chorreillo fino del conocidos, o de conocidos de conocidos, o de terceros, tercera familia de conocidos, pero que te venga un cliente anónimo que te ha visto porque ha visto un trabajo tuyo, pues o te ve en redes sociales o te ve porque has publicado en una revista. Entonces, intentamos como llevar esas dos cosas un poquito a la par para intentar que se nos muestre lo máximo posible y que por ahí no venga algún encargo. O sea, aparte del trabajo, aparte de la gestión en sí de empresa, porque al final somos una empresa, o sea que, y hay que hacerlo rentable, y eso es, o sea, se tiene que hablar bastante, porque además el tipo de arquitectura que hacemos quizá probablemente tiene más que ver con la revista de arquitectura que con lo que entiende un cliente que es como un piso asequible al que puede acceder, ¿no? Entonces, también, aparte de esa gestión de empresa, hay una parte que nosotros nos gusta llamarlo también que como proyecto, que es ser un poquito original a la hora de publicar y de tratar de llegar a más gente. Entonces, al final, pues nos hacemos nuestras propias campañas publicitarias, entre comillas, de marketing y al final pues, tenemos que saber también de marketing, tenemos que saber de contabilidad, tenemos que saber de todo. Que no, a lo mejor no es lo que más nos interesa, pero por suerte, con los medios que tenemos, podemos llegar a hacer cosas que son interesantes y que dan el pego. Y además que es gratis, Eso es ¿no? una de las formas, por ejemplo, de buscar clientes. Pues pensar qué campaña vamos a lanzar, si vamos a hacer un vídeo, si lo vamos a publicitar. O sea, todo eso tiene también que ver con gran parte de nuestro trabajo, porque al final es una conversación continua en la que casi hablamos 24 horas y estamos dándole vuelta a sacar esto adelante. Y no solo nosotros, ¿sí? O sea, probablemente todos los arquitectos que hay ahora mismo en el mundo, porque siempre hemos tenido fama de buscarnos las castañas y de tirar para adelante. Y Sí, también es interesante. sí, yo creo que intentamos como, no sé si decirte 50-50%, pero como estar siempre buscando nuevas fórmulas o nuevas vías para encontrar clientes, para crecer, para abrir nuevos caminos. O sea, tiene que haber como una parte, no es de I más D más I, pero es como 50% como de desarrollo proyectual y otro 50% como de lanzar boletos al futuro y empezar a producir cosas para que generen otros proyectos nuevos. Creo que eso es importante para no tener como esta montaña rusa en la que estamos siempre los arquitectos, que de repente tenemos mucho trabajo, nos ponemos a resolverlo y cuando lo has resuelto todo, de repente no tienes nada. Intentamos como estabilizar un poquito esa línea. Bien. Bueno, terminamos. ¿Conocen Buenos Aires? ¿Han estado una vez acá? No, pero me encantaría, la verdad. Bueno, así que cuando vengan, ya saben, si quieren visitar a alguien, ya estoy acá.
Estupendo, O estupendo. cuando iré a Madrid ya sé a quién más ir a molestar. Cuando quieras nos Cuando avisas y quieras. nos tomamos algo. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. hasta la próxima.